Bueno, lo que está de moda es la tiradera, Raúl. O sea, cuando uno termina, cuando hay un problema, todo el mundo aprovecha su canción, su nuevo, como le quiera decir, su nuevo hit, para decirle, enviarle algo a la persona. Entonces, sí, yo creo que esto se esperaba. Qué lástima que esto terminó así. Me acuerdo cuando yo estaba entrevistando a Cristian Nodal en la ciudad de Miami, que yo le pregunté y él más o menos me estaba, pero yo vi que había algún problema. No insistí porque no sabía lo que estaba pasando, si le dijo la verdad. En esa parte de la entrevista, no, ella está muy bien con la bebé, esto, lo otro, pero no era una cosa que él como que quería hablar y después me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero, o sea, que tú sentiste algo. Yo sentí algo, pero en ese momento no te das cuenta, Lili, porque no lo sabes. No, y tú estabas delante de una empanada. Yo estaba delante de él y él me está hablando y le estoy hablando, hey, ¿cómo te va la madre de tus hijos? ¿Qué? Ustedes viven en Argentina, yo sé que tú estás viviendo con ella, tal. Pero él como que no, pero yo estoy viajando. Pero obviamente después me doy cuenta 3 semanas después o 4 cuando pasa la cosa. Bueno, eso dice Raúl porque Raúl es amigo de él y lo está defendiendo. No, yo no lo estoy defendiendo. Yo me di cuenta en ese momento que quizás había algún problema, pero no sabía, entonces ahí no lo hay. Bueno, señores, tenemos aquí a Clarisa Molina. Buenas, ¿cómo están? Feliz viernes. El cuerpo lo sabe. A veces el cuerpo lo sabe. El suéter tuyo está más lindo que el mío, Clarisa. ¿De verdad, Raúl, y tú crees? Sí, mira, yo creo. No, el tuyo tiene patita, mira. Ok, pero el que gana es el más feo, no el más lindo. Exacto. Ah, el que gana es el más feo. Claro. Gané yo. Después de cuántos años entendió. Miren, hace unas solas horas, la dinastía Aguilar dio a conocer que han creado la cuenta Prensa Aguilar en todas las plataformas digitales para desmentir noticias falsas sobre ellos, y ya hoy comenzaron con este mensaje donde dicen que es falso que vayan a multar a quien hable mal de Ángela, ya que ellos creen que la libertad de expresión siempre, obviamente, y cuando sea con respeto. Me encantó esta iniciativa porque ellos mismos desmienten todo en esa plataforma y no tienen que salir a cada rato. Entonces es nada más una red social para desmentir. En donde en Instagram para desmentir todo. X, Facebook, en todas las plataformas para digitales. decir fake news. ¿Y cómo tú sabes que lo que están desmintiendo va a ser verdad? Bueno, ellos mismos lo van a desmentir. Así que hay que creer lo que dicen. Raúl, cuando dice Raúl de Molina pesa 115 libras y tú vas ahí a tu cuenta y tú pones. Correcto. Falso, yo estoy pesando todavía. Exacto. Ay, bueno, vamos a pasar por... No te gustó. Kim Kardashian, señores, yo quiero una amiga así. Sorprendió a una de sus amigas regalándole un Cybertruck valorado en unos $80,000. Como ven, la mujer quedó en shock con semejante regalo. Es la vicepresidenta de comunicaciones de una de sus marcas y amiga, y le regaló ese Cybertruck y que ella quedó como Bulín 47. Espérate, ¿se lo regaló la mujer esta, se lo regaló a ella? Sí. ¿O se la regaló No, Tesla? Kim Kardashian a su amiga. A su amiga. Ah, Kim Kardashian se lo regaló a ella. Claro, míralo ahí con lazo y todo rojo, señores. No sé, tú sabes una cosa, uno de los camarógrafos nuestros tiene ese, ya bien, ven lo bien que le pagan aquí en el Gordo de la Flaca a los camarógrafos, tiene ese carro que vale más de, ¿cuánto? $100,000. Valorado en 80 mil. Ese carro vale como $115,000 ahora si lo tiene todo. Ese es el carro, no sé, a mí me parece más raro porque es tan largo A mí no me que gusta parece un personalmente, a mí tampoco me encanta tren. Entonces, tú ves la gente en ese carro por la calle y es una... No, lo raro es que levantas el capó hacia adelante y ahí no hay motor. No, pero no tiene motor porque es eléctrico, Lili. Claro. Exacto, claro, Rally, pero es que uno tiene como que espacio. ubicarse porque Claro. uno está acostumbrado a ver otra cosa. Y yo obviamente cuando llego y digo... Lili le prestaron un Tesla Pero, oye, y le decía que estaba serio y paró a echar gasolina.